Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gloria al nombre de Cristo. Dios es bueno y poderoso. Bendiciones, mis hermanos, bienvenidos una vez más a esta transmisión. Hoy estamos aquí contentos, hermanos, dispuestos a continuar con esta gran bendición, este estudio, este compendio que es de gran bendición para nuestras vidas y esperemos que lo sea para la vida de todos aquellos que nos puedan escuchar, para la gloria de Dios. Bueno, pues vamos a continuar. Hagamos una pequeña oración, hermano. Pongámonos en las manos del Señor para que sea Él el que nos hable, que sea Él el que con su voz, hermano, nos aconseje. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, agradecemos este privilegio de poder estar aquí una vez más, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos permites a tus pies, Señor, para recibir tu palabra. Abrimos nuestro corazón, Señor, a tu voz. Abrimos nuestro corazón a tu reprensión, Señor, a tu consejo. Gracias, bendito Dios, porque hasta el día de hoy tú hablas a tu pueblo, Señor. Hasta el día de hoy tú siempre has aconsejado a tus hijos. Recibimos humildemente esta palabra declarando que todo proviene de ti, Señor, y que para ti es la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues seguimos, mis hermanos, con el rey número 3, el rey de Jerusalén. Dice la Biblia en Josué 12:10, el rey de Jerusalén 1. Este es el número 3. En Josué 10, desde el 1 en adelante, usted va a encontrar la historia de Adonibesec, que es el nombre de este rey. Adonisedec es el nombre del rey. Está el relato de Josué 10 del 1 en adelante, pero Josué 12 del 9 en adelante habla de toda la lista de los reyes. Bueno, este rey, hermano, el número 3, Adonisedec, aquí como lo dice la traducción, significa Señor de justicia, justicia o justicia propia, entre comillas, justicia propia. Es lo que se conoce como la autojustificación. Este es uno de los problemas más arraigados del alma, como que por naturaleza, hermano, es algo que ahí está en el alma, es algo que se tiene que vencer, es algo contra lo cual también se tiene que luchar, porque vamos a ver a lo largo de las escrituras y a lo largo de las enseñanzas que un rey a veces se apoyaba en otro rey. Es decir, como por ejemplo la autojustificación va a buscar ayuda en el rey del orgullo, en el rey de la soberbia y así, porque la autojustificación tiene que ver precisamente con ser orgulloso, con ser soberbio y no querer reconocer el error, pero también tiene que ver con ignorancia y con otras cosas. Le repito, a lo largo de las enseñanzas, usted se va a dar cuenta que un rey a veces buscaba la ayuda en otro de los 31 reyes, y entonces se hacían como amigos, ¿verdad? Se hacían como una alianza, y cuando esto sucede, hermano, pues se arraigan más los problemas, porque no nada más puede ser un problema, sino que en base a un problema puede haber otro problema. Cuando hablamos en este contexto, dice el Evangelio, por ejemplo, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, va, busca en lugares desiertos, busca reposo, no lo halla, pero luego regresa a la casa de donde salió y la halla barrida, adornada, solamente digamos como un cambio exterior o un cambio solamente superficial, barrida y adornada, pero entonces como no hay un señorío ahí dentro, como no está reinando el Espíritu Santo ahí, entonces dice que ese espíritu inmundo se trae 7 espíritus peores y el estado de la persona viene a ser peor que el primero. Es lo que sucede en este contexto de lo que es la guerra espiritual, hermano. Tenemos que entender que un rey busca otros espíritus para aliarse con ellos y hacer la guerra más fuerte contra el cristiano. En el caso de la autojustificación es igual. Bueno, lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza. Gloria a Dios. Entonces, mire, es un error, como dice aquí, es el error de la autojustificación, es un error que trae serias consecuencias. Dice Job 9:20. Miren los hombres sabios en el libro de Job, lo que dicen, lo que
Job mismo dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Se fija cómo ellos caen a la razón, hermano, de que si uno se autojustifica, uno, hermano, realmente se está condenando a uno mismo. Si nosotros parafraseamos este versículo, entenderíamos que lo que quiere decir es que se engaña a uno mismo al querer uno justificarse a uno mismo. Uno se engaña a uno mismo, uno se miente a sí mismo, porque el alma, hermano, tiende a querer engañarse a sí misma. El alma es, como decimos aquí en nuestro país, como mañosa, agarra ciertas mañas y una de ellas muy arraigada es que se quiere justificar aún con los errores de otros. Ahorita vamos a ver todo eso, pero mire, aquí lo vemos, hermano, que es un problema desde nuestros primeros padres. Usted ve a Adán y Eva en el huerto, que por ejemplo dice Dios, dice Dios en el versículo, en el 11, en versículos anteriores, llega Dios al huerto y le dice, ¿dónde estás? Esa expresión, ¿dónde estás? Le pregunta, ¿dónde estás? Pero es una palabra hebrea, ayeka, con cada kilo, ayeka. Y esa palabra, ayeka, significa en qué condición te encuentras. No significa solamente, literalmente, dónde estás, porque obviamente Dios ya sabía dónde estaba. Escondido atrás de unos arbustos, Dios ya sabía que estaba ahí, pero Él le dice, ¿dónde estás? Pero la palabra ayeka, dicen los sabios, que es como un lamento, por así decirlo, de Dios, porque a Dios le dio tristeza que el hombre cometiera ese pecado. Entonces ayeka es como un lamento de Dios, como diciéndole, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Mira las consecuencias que te traerá haber hecho esto. Es lo que Dios le estaba diciendo cuando le dice, ¿dónde estás? Le está diciendo, ¿en qué condición has caído? Pero también ahí le está dando la oportunidad de que él reconozca su condición caída ahora, ¿verdad? Después del pecado, su condición actual, ahora su error. Dios le está dando la oportunidad para que él se enmiende, para que él confiese lo que él hizo, bueno, precisamente su pecado. Pero lo que hace Adán, hermano, en primera instancia es que le dice a Dios, la mujer que tú me diste. Mire, esto, hermano, puede parecer solamente como una manera de autojustificarse, pero va más allá. Porque si usted analiza esas palabras, son más graves de la que uno se pueda imaginar, ya que le está echando incluso la culpa a Dios. Porque cuando usted analiza esas palabras, usted se da cuenta que lo que Adán quiere decir es, si tú no me hubieras dado esta mujer que me diste, entonces yo no hubiera pecado, no hubiera cometido el pecado que cometí. Casi, hermano, a lo mejor no tan directamente, pero lo que él está haciendo, lo que el hombre está haciendo, Adán, es que le está echando la culpa a Dios. Si tú no me hubieras dado esta mujer, yo no hubiera cometido tal error. Entonces imagínese, desde un principio, hermano, ha sido un problema terrible para que usted y yo veamos que la autojustificación es grave. Y vaya que las consecuencias son graves, ¿verdad que sí? Porque fueron expulsados del huerto. Bueno, de ahí, hermano, Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahora la mujer, hermano, tiene la oportunidad de confesar que cometió un error, pero no. Como humano también la mujer y Adán, los dos, bueno, dice la mujer, la serpiente me engañó. Entonces imagínense la autojustificación, hermano, hasta dónde puede llegar. Es algo terrible, no solo es un error, pero trae consecuencias muy graves. Entonces dice aquí que Adonisedec, la autojustificación, es un rey que crece cuando culpamos a otros de nuestros propios pecados. Aquí nosotros en la iglesia tenemos un dicho que decimos, los pecados de los demás no justifican los nuestros, los errores de otros no justifican mis errores. Pero en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, nosotros creemos que los errores de otro a nosotros nos pueden justificar. Y esa no es la manera de justificarnos, sino que lo que la palabra enseña
es que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Que si alguno, hermano, dice que está limpio, que si alguno, hermano, dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Porque la verdad es que todos cometemos errores, hermano, todos somos pecadores, todos necesitamos cada día arrepentirnos, pedirle misericordia al Señor. Acuérdese de lo que la palabra de Dios dice en Proverbios: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de ellos, entonces alcanzará la misericordia. Ahí está la solución, pero el alma tiene que luchar contra todo eso. La autojustificación es una cosa terrible. Entonces, vamos a continuar, hermano, rápidamente a ver este otro ejemplo en Lucas 10:29. Fíjese que estábamos viendo en Lucas 10:29, dice que un cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dijo: escrito está en la ley, amarás a tu prójimo, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, mire, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Entonces este hombre le responde, bueno, en el versículo 28 de Lucas 10:28 dice que Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriéndose él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces ya Jesús le dice la parábola, como conocemos la parábola del buen samaritano, porque él le dice: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le habla del caso del buen samaritano. En la parábola, un hombre fue asaltado, golpeado, fue lanzado a un lado del camino, pasó un sacerdote, pasó un levita, pero nadie le ayudó, hasta que pasó un hombre, que por cierto era samaritano, y este hombre fue el que lo ayuda. Entonces, ese es el prójimo, hermano. El prójimo es aquel a quien nosotros debemos de ayudar. Pero ese trasfondo, hermano, de autojustificación, aquí dice que tiene que ver con hipocresía, incluso hipocresía religiosa, porque el levita seguramente iba a ministrar al templo, el sacerdote seguramente iba a orar, o sea, creían y sabían de Dios, pero se olvidaban, hermano, de poner por obra la misericordia, el perdón y todas esas cosas que son necesarias, porque las vestiduras que ellos tenían, los cargos que ellos tenían en el templo, les servían solamente como una apariencia, hermano. A la hora de ayudar a alguien, en vez de ayudarlo, creo que lo hacían a un lado o lo condenaban. Entonces es muy triste, pero la autojustificación, hermano, es el trasfondo de la hipocresía religiosa. Dice: mas él queriéndose justificar a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque cuando él dice esto, hermano, si él se hubiera encontrado al buen samaritano, hubiera dicho: este está mal porque quiere estar mal. Yo con mis vestiduras, con mi cargo en el templo, yo no me voy a rebajar a ayudar a ese pecador. Además es samaritano, además le pasó lo que le pasó, por algo está ahí en esa situación. Yo no me voy a ensuciar las manos, etcétera. Entonces ellos se justificaban a sí mismos, pero detrás de eso, hermano, estaba la hipocresía religiosa, ¿verdad? Porque Jesús les decía: ¿quién es el prójimo? Ah, pues el que ayudó al golpeado. Dice: bueno, ve y haz lo mismo, ¿verdad? Porque si no haces lo mismo de ayudar a tu prójimo, entonces vas a ser como aquel. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es aquel al que yo puedo y debo ayudar y amar, ¿verdad? No porque sea levita, sacerdote, cristiano, etcétera, significa que me voy a autojustificar, pero eso, le repito, trae una hipocresía religiosa que es muy feo, hermano, esconderse atrás de una religión para poder ser, como le digo, insensibles al dolor ajeno. Hace algunos años, o ya muchos años, yo todavía no era ni cristiano, pero la primera vez que me fui a Estados Unidos, llegamos a una casa, hermano, que nos andaba rentando por ahí un señor, un viejito,
y ese viejito era pastor, pero entonces él nos quería llevar a trabajar con él, pero nosotros no quisimos porque ya teníamos otro trabajo. Entonces cuando el Señor miró que no íbamos a trabajar con él, nos corrió de la casa. Dijo, bueno, yo les iba a prestar la casa o a rentar, pero como no van a trabajar conmigo, y nos echó de la casa. Cuando salimos de la casa, pasó una persona que nos ayudó, y me acuerdo que la persona dijo, ya los corrió. Dijo, no, pues es que nos corrió fulano de tal. ¿Por qué los corrió? Porque no quisimos trabajar, o no pudimos trabajar con él, ya teníamos otro trabajo. Dijo, bueno, ni modo, dice, yo los voy a ayudar, pero lo único que a mí me enoja, dijo, es que esa persona dice que es cristiano. Entonces, sí es cierto, hermano, que a veces hay un disfraz religioso y a veces no somos capaces de mirar las necesidades de otro porque nosotros ya somos salvos, porque nosotros no nos queremos ensuciar las manos, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros debemos de acordarnos de dónde nos sacó el Señor y poder ser capaces, hermano, de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Bueno, aquí Jesús habla como fariseos y les dice, descuidan lo esencial de la ley. Miren lo más importante de la ley, 3 cosas: la justicia, no la autojusticia, sino la justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso, hermano, es lo que le hacía falta a los sacerdotes en aquel tiempo, a los levitas en aquel tiempo. Y bueno, esperemos que en estos tiempos, hermano, esta palabra nos ayude a que nosotros no seamos solamente religiosos, con ciertas vestiduras, hablando de tal manera y creyendo, hermano, que somos mejores que otros. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, me parece que es en Isaías, pero ellos se sentían tan santos que se decían uno al otro, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Entonces, imagínense, ellos estaban equivocados, hermano, porque el único santo es Dios. Y bueno, la Biblia dice que nosotros también somos santos, pero por muy santo que usted sea, por muy santo que yo sea, no hay santo como el Señor. Él es el único, Él es el que justifica, el justo y el que justifica. Gloria al nombre del Señor. Bueno, en el caso, hermano, del buen samaritano, como ya lo vemos aquí en la parábola, aquí él dice, ¿verdad?, que cuando entraron al templo, hermano, perdón, en la parábola del fariseo y el publicano, dice que el publicano golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, porque soy pecador. Pero el fariseo dice que se paró de pie, hermano, y empezó a hablar en voz alta. Estoy parafraseando, ¿verdad? Aquí está la escritura. Pero dice que él decía, Señor, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿verdad? Entonces Jesús dice, ¿verdad?, que el publicano que reconoció que era pecador bajó justificado más pronto que el fariseo, ¿no? Porque aquí es donde yo le digo, hermano, que la autojustificación se apoya en otros espíritus, en otros reyes. Aquí la autojustificación se está apoyando en el menosprecio a otros, en la soberbia, hermano, de creerse más que otros. Porque el que se autojustifica automáticamente está diciendo que él está en un nivel donde los demás no están. Si Adán, hermano, cuando él se justifica a sí mismo, él dice, yo no tengo la culpa la tiene alguien más. Y aquella persona dice, yo no tengo la culpa la tiene hasta la serpiente, le andaban echando la culpa, ¿no? Porque su orgullo, su soberbia, hermano, les hace menospreciar. Y Dios dice, a lo mejor otro cae en tal pecado, pero yo no, porque yo soy mejor, porque yo sé más, porque yo no sería capaz de hacer tal o cual cosa. Pero, hermano, es pura soberbia, es caer, hermano, en menospreciar a otros. Y aquí es donde no amamos al prójimo, donde no ayudamos al prójimo. Hay que entender, hermano, que a veces hay que humillarnos, hay que pedir perdón. A veces hasta, la Biblia enseña, hermano, que si tu hermano peca contra ti, ve y pídele perdón. En realidad, hermano, él pecó contra mí, pero yo tengo que ser tan maduro como para poder yo pedirle perdón a él, aunque él haya pecado contra mí, porque de lo contrario yo lo voy a menospreciar y voy a decir, el pecador es él es el que me tiene que pedir perdón, y empieza la autojustificación. Bueno,
Esto es, como le digo, consecuencias de la autojustificación. Aquí, hermano, en primer libro de Samuel, usted ve el caso del rey Saúl. Y una vez más, hermano, vemos la autojustificación en su máxima expresión. Porque a Saúl se le dio un mandamiento: destruye a Amalek, destruye a Agag, rey de Amalek. Es lo que se le está mandando. Pero él no mata, no destruye a Amalek. Perdona, a lo mejor, bueno, usted sabe la historia. Pero cuando viene el profeta Samuel y lo reprende, el rey Saúl, hermano, dice: antes bien, he obedecido la voz de Dios y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a Amalek, etc. Él empieza, hermano, a decir que permítame parafrasear, que él tiene un mejor plan, un mejor resultado de lo que Dios y el profeta le habían presentado, ¿verdad? El mandamiento que le habían dado: hazlo de esta manera. Pero él se autojustifica diciendo que estuvo mejor lo que él hizo todavía que el consejo de Dios y el consejo del profeta. Bueno, la autojustificación lo llevó, hermano, a la desobediencia. Pero la desobediencia de Saúl, hermano, se combinó. Por eso le digo que la autojustificación, hermano, busca otros reyes, busca otros espíritus peores. Mire, aquí la autojustificación habla ya, hermano, dice dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos como en las víctimas, como en que se obedezcas las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, ¿verdad? Y como pecado de hechicería o de idolatría, ¿verdad? Es la necedad. Porque le digo, la autojustificación lo llevó a cometer pecados similares a la idolatría y a la hechicería. Y todo eso se le iba metiendo a Saúl, ¿verdad? Lo de la hechicería no fue casualidad que esté ahí en la Biblia, porque usted ya sabe que un día llegó el día en que Saúl literalmente sí fue a consultar a una bruja. Entonces, mire cómo le abrió puertas a otros espíritus por medio de la autojustificación. Así como en el huerto, Adán comenzó autojustificándose, y mire las consecuencias, lo que le vino después. Así Saúl comenzó autojustificándose, y mire todo lo que ya la Biblia enseña que se le metió ahí, ¿no? Cómo acabó pero muy mal. Bueno, ¿cómo vencer la autojustificación? Primeramente, hermano, hay que tener fe, hermano. Aquí lo explica en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Es decir, yo tengo que creer lo que la palabra enseña, y la palabra enseña: os escribo esta carta para que no pequéis. Esa se conoce como la medicina preventiva. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si alguno pecare, hermano, hay que tener fe en que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si yo no acepto el pecado, si yo no creo en la justificación por la fe, hermano, entonces me voy a enredar en un problema muy grave. La justificación se necesita primeramente fe. Tenemos que creer en el perdón de los pecados. Amén. Dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Entonces, la fe, la gracia, hermano. En este versículo, Romanos 3:24, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Mire, nos liberó, hermano. Entonces, aquí dice que es gratis, es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso la gracia de Dios, hermano, tiene sus parámetros, tiene mandamientos, todo, pero es mejor estar bajo esa gracia. Sin embargo, para permanecer bajo esa gracia tenemos que aprender a hacernos responsables de nuestros pecados, de nuestros errores, y no echarle la culpa a otros, y no querer autojustificarnos
¿verdad? Aquellos de la parábola del buen samaritano prestaban un servicio en el templo. El levita cantaba en el templo, el sacerdote oraba en el templo. Pero eso, hermano, no significa que no necesitaba ayudar, amar a su prójimo. Eso no significa que no necesitara arrepentirse de sus pecados, sino que todos, hermano, necesitamos el perdón de Dios. Cuando la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, ¿para quién es el día de salvación? ¿Para los del mundo o para nosotros? Bueno, también para los del mundo, pero para nosotros, hermano, porque cada día trae su propio problema. Entonces tenemos que aprender a tomar las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Entre esas misericordias está la gracia, el perdón por la fe. Bueno, aquí, ¿verdad? Ya en la parábola dice, os digo que este descendió a su casa justificado más bien que el otro, porque todo aquel que se ensalza será humillado, mas el que se humilla será ensalzado. Bueno, debemos ser humildes. Le repito, el rey Adonisedec se apoyó en el orgullo, en la soberbia. Y aquí dice que Jesús enseña, ¿no?, que el que se humilla puede ser exaltado, pero que se exalta, el que se enorgullece, va a ser humillado. Entonces tenemos que aprender de la humildad, o ser humildes, para vencer a este rey. Bueno, aquí en Josué 10:24 habla de la manera en que vencieron a este rey y a otros 4, en realidad a 5 reyes que se habían metido en una cueva. Lo sacaron los guerreros y le pusieron el pie en el cuello de aquellos 5 reyes. Entre esos 5 reyes estaba Adonisedec, el rey de Jerusalén, que es la autojustificación. Déjenme le leo el versículo porque así se vence. Dice, y aconteció que cuando hubieran sacado a aquellos 5 reyes a donde estaba Josué, llamó Josué a los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que iban con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos entonces, acercándose, pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. El cuello, hermano, representa como estar erguido. El cuello representa como el orgullo del hombre. Por eso es que se le puso el pie en el cuello de aquellos reyes. En el Evangelio, hermano, cuando hablamos del contexto de la guerra espiritual, el Señor Jesucristo dijo, he aquí yo os doy potestad, autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Usted se va a encontrar algunas versiones o algunas palabras que dice que para pisar o pisotear, hollar serpientes o escorpiones, hay que poner el pie encima de las serpientes, encima de los escorpiones. El enemigo tiene que estar debajo de nuestros pies. Es por eso que nosotros tenemos que siempre tomar esa autoridad en el nombre de Jesús. Siempre tenemos que estar alertas como guerreros en esta batalla y siempre, hermano, tener al enemigo debajo de nuestros pies. Dios le dio la oportunidad a Saúl de poner a su enemigo debajo de sus pies y hasta le dio la orden, destrúyelo. Pero Saúl no lo puso debajo de sus pies, se sentó con él a beber, hermano, y se lo hizo amigo. Entonces, imagínense, le dio entrada a todos los demás, hasta el espíritu de brujería y de idolatría, que al último lo derrocaron, ¿verdad? Bueno, tristemente, pero el cuello, hermano, es el orgullo del hombre que tiene que ser sometido por la humildad, por el perdón, por el reconocer que necesitamos ser perdonados y justificados únicamente por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, así se vence el rey Adonisedec, el rey de la autojustificación. Le ando fallando en el nombre, en el nombre se llama Adonisedec, se parece, ¿no? Pero es Adonisedec. Esa es la autojustificación que necesitamos vencer, si es posible, cada día, hermano. Gloria a Dios. Así terminamos el rey número 3. Y bueno, sigamos adelante, sigamos escuchando las enseñanzas, siga la secuencia. Suscríbase al canal, comparta, hermano, con otros esta bendición y vamos a estar subiendo los demás reyes. Entonces, Dios me lo bendiga, hermano. Gracias por contactarse, gracias por escuchar esta hermosa palabra. Démosle toda la gloria y la honra siempre a Dios, nuestro Padre, que nos permite estar aquí. Amén. El Señor me lo bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Dios es